¿Estamos listos para la palabra del Señor? Hemos estado meditando en segunda de Timoteo, bueno, ya desde antes en primera de Timoteo. Y podemos ver cómo la vida de Pablo ha sido no solamente un ejemplo para Timoteo, sino para la iglesia del primer siglo. Él se ha esforzado, ha trabajado, pero también es un hombre como tú y como yo. Un hombre que sufre, un hombre que se duele, un hombre que también tiene hermanos que están cerca, que lo apoyan, pero también le han dado la espalda, ha sido herido. Perdón. Y en todo ese proceso ha tenido dos cosas también constantes. Una, no ha dejado de trabajar y de compartir el evangelio, pero sobre todo, la más importante, es que en todo eso el Señor lo ha fortalecido y lo ha sostenido. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo permanecer fuertes en Cristo. Y quiero iniciar leyendo el capítulo 2 de 2 de Timoteo. No voy a leer en orden, sino voy a leer primero el verso 3. Si usted tiene este pasaje puede decir amén. Y vamos a ver lo que Dios está hablándole a este varón que es ejemplo, que es también igual un pastor, Timoteo, a través de otro pastor que ha pasado por las pruebas, que ya ha recorrido el camino. Y dice en la versión 60: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué debe hacer Timoteo? Sufrir, porque es un soldado de Jesucristo. Y verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre como soldado, y por eso lo leí intencionalmente así. Y esta vida de un ministro, esta vida de un cristiano, ¿qué debes hacer? Enseña a otros a que sean fieles primero, y que ellos puedan enseñar a otros estas mismas cosas que tú estás aprendiendo. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por este día en el que nos permites reunirnos, estar a distancia, algunos presenciales. Pero Señor, tu Espíritu Santo está en todo lugar y tú ministras a nuestra vida, a los que estamos aquí, los que están viendo en sus casas, como los que lo verán posteriormente. Y tú hablarás tu palabra. Quita, Señor, mi vida, quita mis palabras y pon tu palabra, pon tu espíritu, y que seas tú, Señor, ministrando. Si hay algún error de parte mía, Señor, también perdóname y permite que mis hermanos puedan entender en tu palabra aquello que tú estás revelando. Gracias te damos porque sabemos que lo único perfecto es tu palabra, y Señor, nosotros solamente somos siervos o instrumentos para compartir esa palabra. Ayúdanos a compartir, a enseñar de manera correcta lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Perdón. Ahora, nosotros sabemos que el autor de esta epístola, aunque ya han estado hablando nuestros hermanos entre semana acerca de esta segunda carta, el autor es Pablo, que le está escribiendo a Timoteo. Y él se considera un apóstol llamado por Dios. Es la voluntad de Dios que él fuera apóstol. Y apóstol no es un rango como en la actualidad muchos lo quieren poner. El apóstol era alguien enviado. Sí era digno porque había sido enviado, pero finalmente era un siervo, un servidor de un señor. La autoridad que tenía no era suya, era del Señor que lo envió. El mensaje que llevaba no era suyo, era del Señor que lo envió. Y había sido enviado, había sido enviado para edificar a la iglesia. Así que Pablo ha hecho este trabajo. Y Pablo fue llamado, y él confía en la promesa de Cristo, que él le va a dar la corona de la vida, y fue llamado a los gentiles, no a judíos. Primero empezó compartiendo con judíos, llegaba a las sinagogas, pero finalmente su ministerio fue enfocado hacia los gentiles.
Perdón. Ahora, esta segunda carta tiene un tono melancólico. Yo quiero que usted lo vea bien, porque en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6, él está encarcelado. Y no es fácil estar en la cárcel. Pero dice en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que va a morir porque está sentenciado a muerte por predicar el evangelio. ¿Cómo estaría un hombre en esta condición? ¿Cómo estaría usted? ¿Va a hacer su testamento? ¿Va a decirle unas palabras a los seres que ama? ¿Quisiera ver a aquellos que son más cercanos a usted o no? Porque sabe que va a morir. Entonces Pablo le está enseñando a Timoteo los últimos consejos, la manera como debe comportarse y cómo debe tratar a la iglesia, la doctrina o la enseñanza que debe seguir y también las pruebas que va a enfrentar. Y entonces nosotros podemos ver, no sé si me pueden poner la presentación. Permítanme un segundo. Nosotros podemos ver cómo Pablo entonces está confrontándose con esa realidad. Es su realidad, aunque es el apóstol, es el gran siervo de Dios que ha compartido durante tantos años, que ha extendido el evangelio, y le va a decir estas palabras finalmente a Timoteo: permanece fuerte en Cristo. Es un resumen. Y le va a decir entonces que debe permanecer fuerte porque hay ataques internos, hay ataques externos, y nosotros vamos a ver cómo debe confrontarse él: sin temor frente al sufrimiento, en medio de penalidades, cómo debe actuar, y finalmente esto mismo debe enseñar a los fieles. Nosotros pensamos que ser fuerte es porque no somos afectados, pero él está en esta situación como cualquier hombre, pero ahora le va a dejar estas enseñanzas a Timoteo. Y yo quisiera que también nosotros veamos cómo él nos está guiando en estos días para enfrentar esas dificultades. Hablábamos, dice que él está encargando algo importante a Timoteo. Primero, sufre penalidades, lo que leímos al principio, ¿se acuerda? Qué buen consejo, ¿no? ¿Usted le diría eso a alguien? Normalmente lo que le dice es: evita esos problemas, ¿o no? Cuídate para que no pases eso. Pero Pablo le está diciendo: sufre penalidades porque sabe que es el camino que va a seguir, que es innegable que un creyente y un siervo de Dios no pase por sufrimientos. Segundo, lo que le va a decir: lo que tienes que enseñar y encargar esta vida a quienes es a hombres fieles, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué debes hacer? Encarga a hombres fieles, porque habrá quienes no son fieles para continuar esa obra. Fíjate bien a quienes vas a enseñar. No quiere decir que no predique la palabra de Dios, debe predicar a todo el mundo, pero aquellos que tú vas a poner para que enseñen, fíjate que sean fieles en la palabra de Dios. ¿Qué significa fieles? Que permanecen durante el tiempo, que en medio de las pruebas han permanecido en el Señor, no se han apartado. Ahora, él va a tocar tres situaciones ahí que hay en la iglesia: los problemas internos, porque algunos le han negado, le han dado la espalda, se han apartado del Señor, y eso para Pablo es difícil. De hecho, vamos a ver algunos nombres enseguida, ¿no? Como Hermógenes, Himeneo, Fileto. Pero también algunos están enfrentando una forma de vida incorrecta dentro de la iglesia. Esto es, se han vuelto al mundo, aún estando dentro de la iglesia, no están viviendo conforme a la palabra. Esto es un problema interno en la iglesia. Eso existía en el siglo I. Hoy en el siglo XXI ya no existe, ¿verdad, hermanos? No existe más, mucho más. Porque tenemos tanta influencia del mundo, un mundo tan globalizado, un mundo que se ha metido dentro de la iglesia, predicaciones que hablan más del mundo, hasta del pastor y de sus éxitos,
que de la palabra de Dios y de Jesucristo. O sea, el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Pero también van a haber ataques externos, gente que se opone al evangelio, y ahí va a mencionar a un tal Alejandro el Calderero. Y también una situación externa es que Pablo está encarcelado. ¿A usted no le afectaría esto si usted dirige un grupo, si usted tiene una iglesia? Bueno, en su familia, ¿no le afectaría eso? Claro que le afecta. Y Pablo sabe estas cosas y entonces le está diciendo a Timoteo: tú cuida todas esas cosas. Mantente firme en la fe. ¿A cuántos les ha fallado la fe? Y a veces se han debilitado. Nada más a una hermana, qué valiente y honesta, pero y como a 2 o 3 o 4, creo que a todos. Si no fuese por el Señor, por su Espíritu, por la palabra, ¿cuántas veces hubiéramos vuelto atrás? Pero tenemos confianza en la palabra del Señor. Ahora dice: mantente firme. ¿Por qué? Es natural, porque yo estoy enfrentando esa lucha y tú las vas a enfrentar. Debes de mantenerte firme sin temor a lo que vas a enfrentar, sin temor a los sufrimientos. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso es parte de la vida, y en la vida cristiana mucho más, porque tenemos que empezar a luchar contra nosotros mismos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versos 6 al 8. Voy a leer en la Biblia de las Américas ahora, otra versión. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, recuerda el llamado que tuviste, y cuando te impusimos las manos, está hablando cuando lo encuentra en Hechos 18, y tenía buen testimonio y lo llama al ministerio. Su llamado fue al ministerio, su llamado fue a servir al Señor. Dice: recuerda que ese es tu llamado. Ahora nosotros podemos pensar: yo no fui llamado a ser pastor, pero todos los que fuimos llamados y que recibimos a Cristo tenemos un llamado de lo alto, tenemos la unción del Espíritu. Fuimos llamados como reyes, como sacerdotes, como nación santa. Ese llamado es independiente si tienes un ministerio en la iglesia o no. Todos tenemos ese llamado como pueblo de Dios. Ahora recuerda que Dios te ha dado ese fuego, ese espíritu y ese llamado. Lo tiene sobre ti, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué debes mantener ese fuego y por qué debes ser valiente, no ser cobarde? Porque vas a enfrentar dificultades. Mucha gente en esta pandemia, y yo creo que hasta iglesias o pastores, tuvieron mucho temor o tuvimos temor, porque creo que muchos tuvimos temor. Sin embargo, el temor no debe ser algo que nos detiene. Algunos cerraron, algunos fueron imprudentes, pero cuando nosotros tenemos fe, o sea, puede estar el temor. Sin embargo, sabemos que es el llamado que tenemos de Dios, sabemos que tenemos la confianza en Él, firmeza en su palabra, y nosotros caminamos en fe. Eso no quiere decir que seamos imprudentes, en ninguna manera. Pero nosotros podemos permanecer con esa firmeza independientemente de las luchas o los temores que vengan de nosotros, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque sabemos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Sabemos que las luchas que enfrentamos son para formarnos a la imagen de Cristo. Sabemos que si vivimos, como decía, Dios tiene un propósito en Cristo para nosotros. Pero si morimos, ¿qué decía Pablo? Yo no, escogería mejor estar con el Señor, pero por causa de ustedes permanezco aquí. No hay temor a esa muerte. No sea imprudente, eso es otra cosa. Eso, la imprudencia es tontería, es no ver las condiciones reales. Pero nosotros podemos vivir en fe.
Hemos seguido predicando la palabra de Dios aún en línea, cuando se puede, a una persona, a una familia, o de esta manera, manteniendo todas las medidas de seguridad. Y Dios ha estado haciendo la obra. Hay hermanos nuevos tanto en línea como presenciales. Hay gente que necesita consejería. Hay pastores que me han llamado durante este tiempo y que han necesitado también una palabra. Hemos podido ver cómo el Señor está fortaleciendo nuestras vidas. ¿No fuimos fortalecidos, hermanos? Creo que sí, fuimos fortalecidos en el Señor. Verso 8: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Aunque pases por pruebas, no te avergüences. No quiere decir solo que no tengas temor, sino que no lo niegues. Ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué debe hacer? Participar en las aflicciones. ¿Cuántos quisieran participar en las aflicciones? Es difícil. No es tan fácil decir quiero, pero no hay opción. Todos los que somos creyentes vamos a ser probados. Todos los que somos creyentes, un día tal vez el mundo nos rechace, porque es natural. Entonces Pablo, ¿qué estaba pasando? Prisiones y sufrimiento. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. ¿Por qué? Del Señor Jesucristo y de mí. ¿Pero por qué? No te avergüences porque puedes enfrentar cárcel igual que yo. Puedes estar preso igual que yo. Algunas personas luego dicen: yo quisiera ser pastor. ¿Cuántos quisieran ser pastor? ¿Que ya lo desanimé o qué? ¿Tan mal me veo? Bueno, pero ¿sabe qué implica el ser pastor? No solamente ser congregante, sino aparte tener el llamado de Dios y a veces enfrentar luchas o negarse a ciertas cosas que los hermanos es normal para ellos. Por ejemplo, a veces tienes que dejar tus vacaciones, tienes que dejar tu comodidad, tienes que dejar de ganar dinero si tenías un trabajo secular, tienes que dedicar mucho tiempo a estudiar, tienes que enfrentar con los hermanos las dificultades que ellos están enfrentando. Pero sabes también qué gozo es saber que el Señor te fortalece, que no eres tú, sino es el Señor que te ayuda a hacer la obra. No lo desanimo, pero más bien lo animo a que le pida al Señor que lo use donde Él quiera usarlo. No es mayor el pastor que el maestro, que el que dirige la alabanza, que los hermanos que barren. No es mayor, somos iguales, somos parte del cuerpo. Pero Dios nos da un ministerio muy especial. Y yo quisiera que todos predicaran, yo quisiera que todos enseñaran, pero también eso depende de usted. Pero ¿sabe qué? Va a enfrentar dificultades, como le decía Pablo. En el verso 12, el mismo capítulo 1, verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padecía Pablo? Prisiones. Y yo creo que no estaba cómodo ahí, porque después pide hasta un capote, ¿no? Yo creo que tenía frío cuando estaba allí. No tenía una cama muy cómoda. No tenía buena comida. Y dice: ha venido un hermano y me ha suplido de estas necesidades. Padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Pero para mí es un gozo padecer por causa del Señor. Capítulo 2, verso 9 dice de la siguiente manera: por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mira, paso esto y hasta me dicen que soy un malhechor, como delincuente. Pero, ¿qué dice? Pero la palabra de Dios no está presa. Pero no dejo de hablar la palabra de Dios, pero continúa el evangelio. Nada nos detiene de seguir hablando la palabra del Señor. En estas situaciones, ¿qué es lo que más necesitarías tal vez? Bueno, sí necesitas fe, pero físicamente necesitas del apoyo de otros hermanos. Saber que no estás solo. Tú sabes que el Señor está contigo, pero seamos sinceros.
No necesitas a veces saber que hay un grupo de hermanos que ora por ti. A veces un mensaje, o cuando compartimos en el WhatsApp la meditación del día, o hasta la necesidad, la oración por algún hermano. Sabemos que Dios está obrando en los hermanos y podemos apoyarlos en oración. O nosotros mismos pedimos a los hermanos que nos apoyen. O sabemos que hay una necesidad de algún hermano que está enfermo. O recibimos un mensaje, ¿no?, de un hermano ahí mismo en el grupo o personalmente. ¿Cómo te sientes cuando el hermano te llama? O cuando venimos aquí y los hermanos dicen: hermano, qué gusto de verte nuevamente. Te sientes consolado, ¿no? Dice en el capítulo 1, verso 15, voy a leer en Biblia de las Américas, ¿cómo estaba Pablo? Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. ¿Quiénes? Todos. O sea, quiere decir que muchos no le apoyaban, y eran iglesias tal vez que él había levantado, hermanos que amaba. ¿Qué es lo que más te duele? Aquellos hermanos que amas y que agarran y te dan por la espalda, ¿no? O que confías en ellos y te defraudan. Qué dolor, ¿verdad? Porque finalmente se han vuelto tu familia. Somos parte del cuerpo. Me han vuelto la espalda los de Asia, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. Capítulo 4, verso 9, en Biblia de las Américas también. Dice: por eso, Timoteo, procura venir a verme pronto. Ve qué confianza le tiene Pablo a Timoteo, que le dice: mira, me está pasando esto, pero también, mira, me siento de esta manera, quiero que vengas a verme. Recuerde que él dice: yo te he amado como a un verdadero descendiente en la fe, como a un hijo. Y recuerdo cuando nos despedimos que lloraste y lloramos, y cada que oro por ti, yo lloro acordándome de ti. Por eso ahora en estas pruebas, Timoteo, por favor, ven a verme. No me dejes, estoy próximo a morir. Yo quisiera tener un hermano junto a mí. Esto es la iglesia. ¿Y quién es el gran apóstol Pablo? Un hombre como tú y yo, que sufre, que tiene limitaciones, pero tiene una firmeza en el Señor. El fuego del evangelio es tal que no puede parar de hablar la palabra de Dios aún en la cárcel. Leo el verso 10, dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Él ha amado el mundo, él busca otras cosas. Y luego en los siguientes versos dice: Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos no le han dejado, estos dos se fueron a la obra, pero dice: ellos se fueron, yo estoy solo. Qué hermoso es saber que hay alguien junto a nosotros, que ora con nosotros. Qué hermoso es que cada uno de nosotros llevara esta obra, hermanos, en los hombros. El pastor solamente debe edificar y enseñar a la iglesia, pero la iglesia somos tú y yo. No soy yo, ni solo tú, somos tú y yo. Y cuando la iglesia se duele, el pastor se duele, y cuando el pastor se duele, la iglesia se duele. Pero también, hermanos, si nosotros llevamos juntos esa obra, si nosotros evangelizamos, predicamos, oramos por los hermanos, no es tu trabajo independiente al de los otros hermanos o independiente al del pastor. Estamos cargando juntos la obra, como Timoteo, Pablo pidiéndole: por favor, ven pronto a verme. En el capítulo 4, verso 21, dice al principio: procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque le está pidiendo que le traiga un capote. ¿Sabes que tengo necesidad? Ven antes, tráeme los libros, porque quiero escribir, quiero seguir leyendo, pero ven pronto a verme. También tenía un hermano que se llama Lucas, que lo conocen, el autor de el Evangelio de Lucas y de Hechos, y nos dice en el capítulo 4, verso 11: solo Lucas está conmigo.
Toma a Marcos y tráelo contigo porque es útil para el ministerio. Trae a otros hermanos porque quiero sentir su ayuda. Este hermano Lucas ha sido el que escribe todo, el que va narrando, y él ha sido una ayuda para mí. Los hermanos que son ujieres, cuando están ahí, ¿saben qué ayuda son? El pastor ya no se preocupa quién llega, quién no llega, pero cuando no hay un ujier, ¿qué hace el pastor? Está viendo. Cuando no viene quien está ahí en la computadora para poner los cantos, a ver quién lo hace. Cuando no está alguien en la cámara, a ver quién lo hace. Cuando no está alguien en la transmisión, cuando no está alguien en la alabanza, hasta el pastor le entra aunque luego ustedes lloren cuando toca y canta, pero pues si ya no hay más, lo tiene que hacer. ¿Sí? ¿No? Es preferible que toque Joel y no Nahum, ¿verdad? Bueno, Nahum John, ¿verdad? No mi hijo sí toca. Bueno, estos hermanos son un apoyo, son una bocanada de aire cuando te sientes débil. ¿Sí o no, hermanos? Con muchos de ustedes he hablado y a veces llegan a la casa y me tocan, o a veces hasta se suben a la casa, o a veces me llaman por teléfono, algunos por el Messenger, algunos por el WhatsApp. Y cuando le he negado la llamada o recibirlo, creo que no. Pero no sabe cuánto me ayuda también a mí hablar con usted. A mí me ayuda. No crea que solo a usted le ayuda, a mí también me ayuda a hablar con usted. Hay otro hermano que se llama Onesíforo. Cuando usted tenga un hijo, si quiere ponerle un nombre de poder, es Onesíforo. Yo creo que no le va a querer poner Onesíforo, pero Onesíforo dice en el capítulo 1, verso 16, que este hermano, dice, no le ha abandonado en ningún momento. Dice, conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio, me ha hecho descansar, me ha apoyado, ha estado conmigo y no se avergonzó de mis cadenas o de mis prisiones. Verso 17, antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Aun cuando él estaba donde yo estuve, porque esta es el segundo encarcelamiento de Pablo, no es el primero. Porque aquí dice, cuando yo estuve en Roma. ¿Cómo estuve en Roma? Preso al final de Hechos. Este es un segundo encarcelamiento, bueno, el último. Y dice, aún allá me buscó. Qué hermoso, ¿verdad? Déjenme contarle, hace muchos años asistían unos hermanos aquí a la iglesia. Ahora ya no tenemos sus teléfonos. Moisés y Rosy. Moisés se fue a trabajar a Estados Unidos y Rosy vivían acá y se fue a Chiapas, a un lugar que se llama, no recuerdo si Valdivia, por allí. Hace muchos años, y pasó un huracán tremendo que tumbó los puentes y no podían llegar, ni ayuda ni nada. Se había inundado, habían perdido cosas, etcétera. Y los que conocen la costa de Chiapas, cuando llueve y hay ríos muy grandes. Y entonces esta hermana asistía a una iglesia allá y ella dijo, yo sé que mis hermanos de la Ciudad de México van a venir a apoyarme. Hermano, con el huracán, sin recursos, sin transporte, pues no teníamos cómo llegar. Bueno, yo no fui. Fue, creo que mi mamá, fue Yese, no sé, Elvi, no sé si fue, o mi papá, no sé, Octavio. Y entonces la iglesia éramos muy pocos, hace muchos años, muy pocos, y nos pusimos a juntar despensa, ropa, y se llenó una camioneta de todo lo que se juntó. Y luego creo que el hermano o la hermana llamó que pues pedían oración. No dijeron que querían que les ayudáramos, pero surgió esa necesidad y no dejaban ni llevar las cosas porque queríamos enviarlas por el gobierno y no se podía. Si las queríamos llevar no daban permiso. Imagínense cómo es el gobierno, ¿no? No daban los permisos, menos casetas, ¿no? Bueno, con todo el esfuerzo se juntó el dinero para llegar hasta allá. Y cuando los hermanos llegaron, esta hermana les empezó a contar a los hermanos de la iglesia, a donde ella estaba asistiendo. Yo les dije,
que mis hermanos iban a venir y me iban a ayudar. De hecho, no sabíamos que estaba pasando esa situación, pero el Señor movió el corazón. ¿Y sabe qué testimonio fue? No solamente para ella y para la iglesia, sino para la gente no creyente, que ellos decían: no, nosotros te decíamos que estabas loca. Pero siempre se necesita un Onesíforo que esté dispuesto a decir: yo voy. No necesitas predicar a bibliazos, ni necesitas hacer una campaña. Necesitas ser ese hermano que está al cuidado de otro hermano que está pasando por prueba. Y eso va a ser un testimonio muy grande para los hermanos. Y Pablo agradece a Dios por la vida de Onesíforo y su familia. Además, él se encuentra ya próximo a la muerte, como leímos en el 4:6, y para él esa ayuda es como Jesús orando en el Getsemaní, que le dice a sus discípulos: por favor, oren conmigo una hora. Por favor, oren conmigo. Y Pablo decía prácticamente: por favor, Timoteo, ven a verme. Trae a Marcos. Gracias por la vida de Lucas, por Onesíforo, por esos grandes hermanos. Pero en medio de las penalidades debemos fortalecernos. ¿Por qué ser fuertes? Porque van a venir pruebas. Y la prueba, la crisis, confronta nuestra verdadera fe, nuestra identidad como cristianos. Allí se ve de qué estamos hechos. La crisis y la prueba forma nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. La crisis muestra lo que pensamos y lo que sentimos, porque vamos a empezar a actuar como creyentes o como todos los demás. Dice en el capítulo 2, verso 3: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué debe sufrir, hermano? ¿Era fácil lo que pasaba a Pablo? Pero le dice: Timoteo, tú también lo vas a pasar. Mírame y aprende. Por eso Pablo se mantenía y se fortalecía. Por eso usted debe ser fuerte, porque hay muchos que vienen atrás de usted y no solamente quieren escucharle decir: arrepiéntete, Cristo te ama. Quieren aprender a ver en usted la vida de un siervo, de un discípulo del Señor. Verso 1: tú pues, hijo mío, en esas penalidades, en esas dificultades, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. No es porque seas valiente, porque eres más fuerte que los demás, ni más sabio, sino porque la fuerza proviene de tu fe en Cristo Jesús. Porque tu fortaleza viene al ver a Cristo crucificado, muerto y resucitado, glorificado. Porque tu fortaleza viene al voltear en la historia y ver a Cristo cómo entregó su vida siendo Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Timoteo, fortalécete. Verso 2: y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. ¿Qué había oído Pablo de Timoteo? ¿Qué había oído? Hermanos, ¿qué había oído? No solamente el evangelio. Has oído hablarle a otros hermanos, a orar por ellos. Has estado conmigo, has caminado conmigo, has sufrido conmigo. Hemos naufragado juntos. Hemos sido perseguidos juntos. Ahora lo que estás oyendo de mí es: fortalécete y soporta las penalidades. Eso que has oído de mí, no solamente que Cristo te ama, sino que la vida del creyente es una vida de hombres y mujeres valientes. Hombres que salen al campo de batalla, al desierto, y posiblemente pasarán 40 años. Muchos podrán quedar en el desierto, pero Josué y Caleb, los valientes, llegarán a la tierra de la promesa. Pero yo soy como Josué, yo soy como Caleb. Amén, hermano. ¿Me vuelve a llamar el pecado? Sí. ¿Puede venir una debilidad? Puede ser.
Me siento en ocasiones sin fuerzas, tal vez. Pero entonces volteo a ver a Cristo, me fortalezco en el Señor y digo, yo no volveré a vivir esa vida. No volveré a esos vicios. No puedo negar a aquel que entregó su vida por mí. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos como todos ustedes, esto encarga a hombres fieles. Déjale esta enseñanza a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, yo te lo digo a ti porque tú eres un hombre fiel. Hermanos, yo se lo digo a ustedes porque sé que ustedes son fieles a la palabra. A unos más pequeños, ¿verdad que sí, niños? Pablito, ¿quiere ser fiel al Señor? Santi, allá, Diego, ¿quiere ser fiel al Señor? Desde ahora aprendan que a veces la vida cristiana va a ser difícil, pero nosotros somos soldados del Señor, más que vencedores en Cristo Jesús. Esto encarga a hombres fieles para que ahora ya no Nahum, ya no Pablo, ya no Timoteo, ahora cada uno de ustedes enseñe a otros hombres fieles a que continúen ese evangelio para que ellos enseñen a otros. Es el proceso de discipulado. Pablo, a pesar de todo, ha permanecido fiel a su llamado, aunque pasa estas pruebas, y esto debe ser un aliciente para nosotros. Porque él confía en el capítulo 4, verso 7, en la recompensa que el Señor tiene para él. No es un auto nuevo, no es una casa nueva, no es un reconocimiento del mundo, no es un puesto político, no es un lugar más alto o jerarquía en la iglesia. Dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, o sea, todo lo he hecho, me he esforzado al máximo como un atleta. Me está guardada, ¿qué cosa, hermanos? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para mí la recompensa no está aquí, dice Pablo, sino la corona de vida que el Señor tiene para mí. Qué gozo es que nuestra mirada y nuestro corazón esté en los cielos. Ahora, no ha dejado de trabajar a pesar de las dificultades en el ministerio, y aún estando en la cárcel ha enviado a muchos a predicar el evangelio. En el capítulo 4, verso 10, cuando dice que Demas le ha dejado, pero después dice que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Se acuerda que hay hasta una carta a Tito, ¿no? A este hermano. Dice, estos hermanos fueron a estos lugares a predicar. También nosotros vemos que en el capítulo 4, verso 18, dice que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, sufro, pero estos hermanos están trabajando, y aunque muera, la gloria sea para el Señor, porque Él me va a fortalecer en todo momento. En el capítulo 4, verso 12 también nos dice de la siguiente manera: a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Dónde estaba Tíquico? Trabajando en Éfeso. Aunque él está en la cárcel, hermano, sí necesito tu ayuda, pero ya me viste, continúa la obra. Hermano, gracias por venir, pero sigue evangelizando, sigue compartiendo la salvación en Cristo. Verso 19 del capítulo 4 también dice: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Ellos estaban posiblemente en Roma. Dice, allá salúdalos porque están trabajando. Verso 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, estos hermanos también están trabajando, y mira, Erasto también está enfermo. Aún estando en prisión se ocupa más de los hermanos que están fuera y de la obra, y no detenerse. Y como leíamos en el verso, que era verso 18, creo. Sí, en el 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aunque pase esto, el Señor me guardará, pero no me detengo. Qué gozo, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? ¿Cuántos quisieran sufrir como Pablo? Hermano, pues no se puede una sin la otra. O somos o no somos. Dice en el capítulo 1, versos 6 al 8 que leímos hace un rato, pero lo vuelvo a leer en Nueva Versión Internacional.
Esta es otra versión. Dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios. ¿Por qué debe avivar ese fuego, esa llama del don de Dios? Porque van a venir pruebas, porque vas a llorar, pero sabes que el Señor te va a sostener. Por eso aviva ese llamado que Dios te dio, que recibiste cuando te impuse las manos. Verso 7: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, en otra versión dice de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timidez, ¿qué es esto? Tengo temor para expresar. ¿Sabes qué? Por la prueba, por la dificultad o por sufrir, no tengas temor. Que eso no te detenga. Verso 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aunque vengan estas cosas, hermano, diga conmigo: no me avergüenzo de dar testimonio del Señor. Si Pablo no lo hizo, si Timoteo no lo hizo, si Onesíforo no lo hizo, Epafrodito, muchos hermanos no lo hicieron, yo soy heredero de ese llamado y ese evangelio. No cambies la sana doctrina por motivo a la prueba. Oye, una doctrina más light, más sencilla, más acorde con el mundo, nos va a evitar persecución y sufrimiento. Entonces cambio la doctrina. Dice Pablo: no. Capítulo 1, verso 13. Ahora voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Aférrate al modelo de sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Me gustó esta versión, por eso puse esa. Usted la tiene en la 60. Y en la 60 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tú pues permanece fiel, dice el verso 14, a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. En Nueva Traducción Viviente. Porque sabes que puedes confiar en quien te las ha enseñado. ¿Qué está diciendo Pablo? Persiste en eso, porque tú puedes verme, y hasta este momento he sido fiel. Qué difícil ver a su líder, en este caso a Pablo, pasar todo eso y que él te esté animando y te esté enseñando y te esté diciendo: no tengas temor. ¿Te das cuenta? Qué valor, qué entereza de ese hombre. Dice en el capítulo 2, verso 15, de la siguiente manera, en Nueva Traducción Viviente también: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Que sean ministros aprobados, que retengan la enseñanza, toda la escritura, pues esta escritura puede salvar. ¿Y de qué escritura hablaba? Del Antiguo Testamento. Esa escritura enseña a Jesucristo. Esa escritura da salvación. Y no está hablando de las tradiciones o reglas de los judíos, sino de la revelación que hay en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 3, verso 15 al 17, de la siguiente manera. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura. ¿Qué parte de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la tradición apostólica, o sea, la enseñanza que nos dejaron los apóstoles, que recibieron de Jesús, y que Jesús nos hablaba cómo entender el Antiguo Testamento, que hablaban de él. Eso es lo que ha llegado hasta nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y podemos decir amén.
Esto es lo que el Señor está haciendo entonces con nosotros el día de hoy. Y yo quisiera que tú veas esto, que también tengo una pantalla. Entonces le dice: sé fiel, confía en Cristo en todo momento, enseñando a cristianos, a creyentes fieles, a que no solamente conozcan y oigan, a que vivan la vida que yo te he enseñado. La vida de un creyente en sufrimientos, una vida cristiana de ministerio, y debe fortalecerse en Cristo, confiar en la gracia de Cristo. Lo que has oído de mí enseña a hombres fieles, dice el capítulo 2, verso 2. Y quiero que respondamos estas preguntas. Solamente voy a responder a la última, y con esto voy a concluir. Quiero dejarte estas preguntas. ¿Qué oyó Timoteo de Pablo cuando fue enseñado? Primero. Segundo, ¿quiénes son los testigos que escucharon juntamente con Timoteo las enseñanzas de Pablo? ¿Y quiénes son los testigos en este momento? ¿Y qué debe seguir enseñando Timoteo a esos hombres fieles? ¿Qué debe enseñar el pastor a la iglesia, o los pastores a la iglesia, o cuando tú enseñes a otros hermanos? ¿Qué deben enseñar? Esto es lo que tenemos aquí en la pantalla. A enfrentar sufrimientos por el evangelio de Cristo, a estar con los hermanos que sufren y se duelen, y a gozarnos también cuando se gozan, a animar a otros aunque pasemos por sufrimientos, que no dejen de trabajar en el ministerio confiando que es la obra del Señor, a no desanimarse y tener valor. ¿Cuántos tienen valor, hermanos? A no cambiar ni reducir la palabra, el evangelio, para evitar persecuciones. También a insistir que se mantengan en la sana doctrina, que sean ministros aprobados, que retienen toda la escritura para que puedan ser salvos. Y termino leyendo el capítulo 3, verso 10, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Dice: tú has seguido lo mismo que yo. Longanimidad, a veces ni sabemos qué es esa palabra. Longus animus es la palabra en el latín. Un ánimo que no se termina. Capítulo 4, versos 2 y 3. Te insto entonces a que prediques la palabra, que instes o que instruyas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras versiones dice con amor y paciencia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Haz esto porque va a haber momentos en que muchos querrán oír otras cosas, pero tú persiste, sé fiel en todo esto. ¿Cuántos queremos ser esos hombres fieles? Que somos enseñados para enseñar a otros. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, siempre este es nuestro enfoque, y usted lo tiene al frente. Discípulos como Pablo, discípulos como Timoteo, que están haciendo ¿qué, hermanos? Otros discípulos, pero no nuestros. Discípulos de Jesús. Esta debe ser la vida del creyente. Vamos a orar y agradecer a Dios. Padre, en este momento nos has retado. Somos llamados a vivir como esos soldados, a poner nuestra mirada y ver a Cristo, ver a Pablo, ver a Timoteo, ver a Lucas, ver a Onesíforo, ver a esos hermanos, Tíquico, a Tito, a cada uno de los que estaba predicando y cómo enfrentaban dificultades, pero no dejaban de predicar la palabra a pesar del sufrimiento y la cárcel, y retenían la palabra fiel y firme, y ellos enseñaban con su propia vida, tanto que otros pudieron oír esa palabra, y nos llegó hasta nosotros la enseñanza de los apóstoles y profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, enseñándonos a vivir la vida de Cristo. Por eso hoy es para nosotros un reto, aún en esta pandemia,
ver a nuestros hermanos, orar por ellos, exhortarles, animarles y estar en todo momento alentando la vida de nuestros hermanos. Por eso te agradecemos, Señor, y te exaltamos, porque tú sigues obrando en tu iglesia hasta el día de hoy, y esa palabra es para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no es solamente abrir la palabra de Dios, no es una clase, es enseñar con la propia vida lo que es el Evangelio de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los hermanos que están en línea también, Dios les bendiga.